Capetillo. Mi estimado Ben, Señor, muchas gracias por la oportunidad. ¿estás cansado o qué? Estamos un poco tristes, ¿no? ¿Y Creo eso que por qué, hombre? porque acabamos de perder, yo creo que a uno de los grandes referentes intelectuales de Occidente, sí, a uno sí. de los hombres que a nivel global, particularmente en Hispanoamérica, marcó un derrotero importante para la vida intelectual, para la reflexión filosófico-política, moral, como fue don Mario Vargas Llosa, que independientemente de la calidad de su obra literaria, que yo no soy el mejor calificado para hablar de ella, pero o sea, ¿te gusta la lectura? Nos gusta la lectura, pero al menos mi acercamiento con Mario Vargas Llosa va más por el lado del liberalismo, de la defensa del individuo, la crítica permanente del poder, que es algo que Mario Vargas Llosa mantuvo toda su vida y que está impregnado en toda su obra. De hecho, cuando tú lees la justificación que hace la Academia Sueca del Premio Nobel, la Academia concluye que se le otorga el Premio Nobel, dice, por la cartografía de las estructuras de poder y su incisiva imagen de la resistencia y la rebelión y la derrota del individuo, que es lo que podemos ver a lo largo de toda su obra, ¿no? Cómo construye una narrativa alrededor de la defensa de la libertad, en la tradición que él mismo reconocía que heredó de Sartre, que heredó de Camus, que heredó de los grandes referentes de la literatura francesa, y en la cual él, particularmente en la ensayística, que es la parte donde yo más lo seguí, pues deja un legado inconmensurable de responsabilidad intelectual, espíritu crítico, valentía crítica. Fue un crítico agudo prácticamente de todos los regímenes políticos de América Latina y nos enseñó a muchos a pensar, a intentar escribir, nunca como él naturalmente, sí, porque probablemente va a ser irrepetible, ¿sí? Pero siempre con una gran coherencia a lo largo de muchas décadas. Y lo que perdimos el día de ayer, pues es un referente intelectual de Hispanoamérica, probablemente de Occidente, probablemente del mundo, sí, que deja un legado de responsabilidad ideológica con la defensa de la libertad, que es lo que yo quería enfatizar el día de hoy, y por eso te pedí el espacio en el micrófono, que con independencia de su gran obra literaria, que bueno, las obras son conocidas, La conversación en la catedral, La ciudad de los perros, La casa verde, son grandes obras. Te diría que las he leído todas, pero no, y las voy a leer. De él leí El pez en el agua, su autobiografía intelectual, la historia como narra su campaña a la presidencia en el Perú, cuando intentaba desafiar pues la realidad política del Perú y finalmente la derrota con Alberto Fujimori. En ese mismo libro además narra su historia de vida, su infancia, cómo crece en un hogar sin papá y un día simplemente descubre que estaba vivo y genera por allí una situación en Mario que repercute toda su vida. Pero luego también puedes ver libros como pudieron ser después La civilización del espectáculo, que hace una crítica cultural muy profunda que probablemente hasta el día de hoy estamos viviendo en ella respecto de lo que es esta civilización que ha banalizado la cultura, que ha trivializado los significados de lo que antaño era una discusión profunda de significados en los cuales nos vivimos y transcurre en nuestra vida, y de alguna forma como eso, al banalizar y trivializar la discusión pública, el mundo político, pues dejamos de ser más conscientes del mundo en el que vivimos, y esa reflexión pues a mí me marcó durante mucho tiempo. Y en última instancia el libro que yo también remarcaría se llama La llamada de la tribu, que al menos es el homenaje que Mario rindió a los grandes filósofos liberales que marcaron su formación intelectual. Digo, a algunas personas estos nombres podrán parecerles lejanos, como Friedrich von Hayek, Isaiah Berlin, Karl Popper, Ortega y Gasset, solo algunos de ellos. En este libro Mario hace un ensayo sobre cada uno de ellos y reivindica la importancia de la defensa de la libertad y del individuo frente a toda forma de opresión. Y eso es algo que yo sé que se está poniendo en la palestra en este momento, pues su innegable legado literario, ¿sí? Pero yo creo que también es importante señalar el legado político, ideológico, de defensa de la libertad de un hombre que es coherente en lo que él incluso en alguno de sus libros denominó Contra viento y marea, una recopilación de sus ensayos. Este intelectual
que mantiene sus principios en contra de la opinión mayoritaria, en contra de los gobiernos en turno, sí, con una gran autoridad moral. Y Mario lo hacía o lo hizo además con un estilo único, con una pluma privilegiada, como él dice en su discurso del Premio Nobel, peleando con las palabras díscolas hasta maestrarlas y construir unos ensayos, unos discursos, su muy famosa piedra de toque, su artículo semanal o quincenal, mejor dicho, en El País, que se publicó durante 20 o 30 años y donde muchos, cuando éramos más jóvenes, pues nos acercábamos a ver cuál era la visión de este hombre de mundo, de este hombre con visión global, que criticaba, bueno, lo mismo, procesos políticos en España que en el Perú, lo mismo hacía reflexión cultural, política de su tiempo, y naturalmente eso para muchos es un gran referente intelectual, no solo literario, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que habría que brindarle un homenaje, un respetado homenaje a don Mario Vargas Llosa. Y si me permites, por ejemplo, nada más para cerrar, sí, claro. Un párrafo que yo les recomiendo a todos escuchar su discurso de aceptación del Premio Nobel, se llama El elogio de la literatura y la ficción. Y en ese discurso él dice, sin las ficciones seríamos menos conscientes de la importancia de la libertad para que la vida sea vivible, y del infierno en que se convierte cuando es conculcada por un tirano, una ideología, una religión. Quienes dudan que la literatura, además de sumirnos en el sueño de la belleza y la felicidad, nos alerta contra toda forma de opresión, pregúntese por qué todos los regímenes empeñados en controlar la conducta de los ciudadanos de la cuna a la tumba la temen tanto, que establecen sistemas de censura para reprimirla y vigilan con tanta suspicacia a los escritores independientes. Lo hacen porque saben el riesgo que corren dejando que la imaginación discurra por los libros. Lo sediciosas que se vuelven las ficciones, cuando el lector coteja la libertad que las hace posible y que en ellas se ejerce, con el oscurantismo y el miedo que lo acechan en el mundo real. Lo quieran o no, lo sepan o no, los fabuladores al inventar historias propagan la insatisfacción, mostrando que el mundo está mal hecho, que la vida de la fantasía es más rica que la de la rutina cotidiana. Esa comprobación, si echa raíces en la sensibilidad y la conciencia, vuelve a los ciudadanos más difíciles de manipular, de aceptar las mentiras de quienes quisieran hacerles creer que entre barrotes, inquisidores y carceleros viven más seguros y mejor. Esa era la estatura moral de Mario Vargas Llosa, siempre transmitiendo en toda su literatura amor por la libertad. Y creo que es algo que hoy se tiene que recordar. Criticando a quien no la criticando permitía, al poder, permanentemente criticando al poder, y eso lo convertía probablemente en el liberal más grande de América Latina. Bien, mi estimado Alan, mi estimado Beto, gracias. Te corto porque sí, ya las lágrimas. Yo te agradezco, es un personaje muy importante en la vida de muchos. Pues sí, y ahí está, prueba de ello que le haces este homenaje, este recuerdo al gran Mario Vargas Llosa. Muchas gracias, Beto. Descanse en paz.